Me voy a referir a dos proyectos de resolución que resultan relevantes porque desarrollan una línea argumentativa consistente sobre la forma en que debe interpretarse el principio de paridad en comunidades regidas por sistemas normativos internos. El primero corresponde al juicio electoral de los sistemas normativos internos identificado con el número 46 de 2026, promovido por diversas personas electas como concejales suplentes del municipio de Santa María Osolotepec, en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que declaró no válida la elección por incumplimiento al principio de paridad. La controversia no se centra en la validez del proceso electivo, sino en el criterio que utilizó la autoridad para analizar la paridad frente a las normas del sistema normativo interno. El análisis plantea una tensión entre dos principios: la libre determinación de la comunidad para definir su método electivo y la obligación de garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad sustantiva. La decisión no aplica uno de forma automática, sino que los armoniza a partir de las reglas del propio método comunitario. Bajo ese enfoque, se advierte que el error de la autoridad administrativa, la paridad se aplicó con un criterio rígido que ignoró el método de la elección y las condiciones en que se desarrolló el proceso. Para corregirlo, se reconstruye el método aprobado por la Asamblea General Comunitaria, identificando como sus reglas la forma de integración de propuestas y la distribución de espacios entre cabeceras y agencias. Esa reconstrucción permite una distinción clave. El diseño del método sí contempla condiciones para una paridad sustantiva. La distorsión apareció en su ejecución ante la omisión de diversas agencias en formular candidaturas. Por tanto, se advierte que no estamos ante una falla del sistema normativo interno, sino de una irregularidad en su materialización. A partir de ello, la intervención estatal se limita a lo necesario para corregir la irregularidad sin afectar la autonomía comunitaria. Por eso, no se valida sin más la integración resultante, pero tampoco se anula el proceso en su totalidad. Se ordena un ajuste puntual en la integración de concejalías suplentes conforme a las reglas previamente definidas por la comunidad. El ajuste no se impone de forma directa, sino que se ordena a la Asamblea General Comunitaria lo realice respetando los cargos y géneros definiendo en el método electivo. Con ello, se armonizan ambos principios, se mantiene la decisión en el ámbito comunitario y se corrige la alteración que afectó la paridad. En suma, la decisión preserva lo válido del proceso, corrige únicamente el punto irregular y devuelve a la comunidad la facultad de completar el ajuste conforme a sus propias reglas. Ahora me voy a referir al juicio electoral de los sistemas normativos 58 de 2026. Se analiza la impugnación promovida en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante el cual declaró la validez de la elección de concejalías en el municipio de San Agustín Etla. La parte actora plantea irregularidades en la convocatoria, en el registro de planillas, en la fecha de la jornada electiva y en la integración del ayuntamiento respecto del principio de paridad. El proyecto propone declarar infundados los agravios al advertir que a partir de las constancias del expediente, el proceso electivo se desarrolló conforme al método previamente definido por la Asamblea General Comunitaria. Se acreditó que la Asamblea determinó las reglas de participación, designó al órgano encargado de organización y validó el desarrollo del procedimiento, el cual se llevó a cabo conforme a esas determinaciones. En ese contexto, la ciudadanía participó en la elección sin que se advierta que se haya impedido la intervención de algún sector de la comunidad o que se haya restringido el acceso a la asamblea. Tampoco se acreditó que las irregularidades alegadas en la convocatoria, en el registro de planillas o en la fecha de elección hayan incidido en el desarrollo del proceso o en la integración final de las concejalías. Por ello, el proceso se mantiene dentro de las reglas comunitarias y el resultado refleja la voluntad colectiva expresada en la Asamblea, sin que se actualice una afectación sustancial al sistema normativo interno. En cuanto al principio de paridad, el proyecto realiza un análisis específico conforme al contexto comunitario. Se advierte que el método electivo no excluye la participación de las mujeres ni establece condiciones que limiten su acceso a los cargos. Además,
No se acreditó la existencia de una restricción estructural negativo del registro o práctica comunitaria que haya impedido su participación en la integración del ayuntamiento. En consecuencia, no se actualiza una vulneración al principio de igualdad sustantiva, por lo que el agravio resulta infundado. No obstante, se reconoce que la participación de las mujeres en los espacios de decisión comunitaria debe fortalecerse a la Asamblea. Por lo tanto, se formula un exhorto a la Asamblea General Comunitaria para que valore la adopción de medidas que favorezcan su participación en futuros procesos selectivos. En consecuencia, se propone confirmar el acuerdo impugnado.